Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a tener una oración y comenzamos. Señor, gracias por este día, por la oportunidad de ahora abrir tu palabra y meditarla. Señor, te pedimos tu ayuda y que nos puedas bendecir todo lo que vamos a hacer, Señor. Gracias por la luz que tu palabra siempre nos arroja y la sabiduría que también viene de ella para nosotros, y los consejos también, y la esperanza que en ella leemos, que no sean, Señor, solo cosas futuras, sino que esa esperanza que tenemos también nos ayude a vivir mientras estamos aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues hoy vamos a intentar contestar un par de preguntas que a lo largo de algunos días han medio surgido. La primera es esta: ¿quiénes estarán en el milenio? Es decir, cuando empiece el milenio, ¿quiénes formarán parte de este reino milenial? Que, como nosotros entendemos o hemos explicado, es cuando el Señor venga en su segunda venida y inaugure este reino de 1000 años, tal y como nos dice Apocalipsis capítulo 20. Pero, ¿quiénes estarán en el milenio? ¿Quiénes formarán parte de él? Bueno, los que vienen con Cristo, eso ya los hemos visto en el capítulo 19, ¿no? Que hablábamos de los ángeles, hablábamos de la iglesia, y algunos pues incluían también algunos santos del Antiguo Testamento, pero nosotros lo que decíamos era que lo más lógico que venir con Jesús es la iglesia, ¿no? Porque después el reino, vamos a ver que tiene relación también con Israel, pero esto es otra cosa, ¿no? Cuando empieza este reino. Bueno, vamos a leer un texto primero, que está en Mateo 25, versículo 31. Allí es el famoso pasaje que algunos han denominado un poco como el juicio de las naciones o ese juicio universal del Señor. Mateo 25, comenzando en el versículo 31, dice así allí Jesús, está hablando Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos?
Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cámbiate el micro que se te ha ido. Ah, ¿no se escucha? No. Acabó entonces. No sé, probablemente, quizá. Así. Ahora. Bien, este texto muchos autores enseñan con este texto que el reino estará compuesto por todos los salvos de Israel y los gentiles salvos que estén vivos en ese momento. Es decir, ¿quiénes entrarían en el milenio? Aquellos salvos del pueblo de Israel, que prácticamente la Biblia dice que como nación se vuelven, y luego solo entrarán los salvos que estén vivos en ese momento. Es decir, aquellas personas que se han convertido durante la gran tribulación y han creído en Cristo y han sobrevivido. Sabemos que muchos mueren, porque vimos las escenas en Apocalipsis, ¿no? Que los ve Juan y dice: ¿quiénes son estos? Son los que han salido, los que han lavado sus ropas, etc. Pero hay otros muchos, supuestamente, que no van a morir durante el milenio, durante la gran tribulación. Bien, pues algunos escritores nos dicen que con estos es con quien entra el Señor al reino milenial. Daniel también afirma que el reino será dado a los santos. Por tanto, este juicio que hemos leído, lo que algunos escritores opinan es que lo que ocurre aquí es que de todos los vivos digamos, sobrevivan a la gran tribulación, no todos van a entrar en el reino milenial, sino solo aquellos que han sido salvos. Y los demás no. Esto es lo que muchos comentaristas, cuando ven este texto de Mateo 25, donde pues parece estar algo claro, ¿no? Porque dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, la segunda venida, todos sus ángeles con él, entonces se sentará y hará esa división de ovejas y cabritos, ¿no? Bien, vamos a ver otro texto que está en Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. Versículos del 15 al 17. Es cuando se anuncia la segunda venida de Jesús a la tierra. Apocalipsis 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino, realmente es el reino en vez de los reinos, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Esa es la idea, ¿no? Perfecto, has comenzado a reinar. Bueno, con este texto y con el otro, evidentemente el mundo se someterá a la autoridad del Rey, a la autoridad de Jesús, y tendrá que ofrecer culto. De esto hablan mucho los profetas, que durante el milenio todos tendrán que ofrecer culto y adoración a Dios, y que las naciones vendrán, hay un templo. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito esto. Así que el reino, tomado así, no es otra cosa sino la restauración de la morada de Dios con el hombre. Es lo mismo que cuando Dios crea a Adán y Eva. Los pone ahí en el Edén para reinar en medio de ellos, para que ellos le adoren, etcétera, etcétera. Y aquí se toma ese mismo propósito, pero con el mundo entero. Y solo los salvos podrán entrar, dicen algunos comentaristas,
otros dicen otra cosa, pero bueno, solo los salvos podrán entrar. Con lo cual, pues el Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, se demostrará en el sentido teocrático. Hasta ahora, Emmanuel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Emmanuel, Dios con nosotros, significaba que Dios estaba con su pueblo, pero no había una manifestación directa, sino que estaba con ellos. Ahora con nosotros está a través de Jesús. Pero durante el milenio, eso va a tener un sentido teocrático. Es decir, que el Señor va a reinar en todo el mundo y las naciones no tendrán otro remedio que adorar a Dios. Eso lo vamos a ver. Vale. Una duda. Por ejemplo, ¿cómo explicamos que la mayoría, que al final del periodo del milenio, la mayoría se rebelen contra Dios? Eso es una duda que puede caber, ¿no? Si solo entran los salvos, ¿cómo es posible que después de 1000 años, pues la inmensa mayoría se rebele contra Dios? Primero, los que nacen serían los que nacen y no son salvos. Es decir, que esos que se rebelan al final de los 1000 años son los que no entran al principio en el milenio, sino que nacen durante el milenio. Y esas personas tendrán que ser salvas. Y de esa manera, pues, estas serían las personas. Lo que pasa que, claro, bueno, vamos a ir por partes. La pregunta es si esta explicación es suficiente. Si es suficiente para poder manejar esa situación que hay, el decir que es que el tema va a ser que esos van a ser los hijos de los que entran en el milenio, de que son salvos, pero sus hijos a lo mejor no son salvos. Es una posibilidad, no lo podemos negar. Ahora, el problema es que ese proceso de cómo el paso del tiempo se convierte en mayoría que se rebela contra Dios, no se explica en la Biblia. Ni los autores pueden hacer referencia a esto. Los escritores que hablan de esto no saben explicar cómo es que la inmensa, o sea, cómo pasamos en el milenio de entrar todos salvos en el milenio a terminar el milenio y casi todos rebelándose contra Dios. Hay un proceso ahí que los escritores no lo comentan, pasan ahí de puntillas, ¿no? Porque no lo dice la Biblia. La Biblia no te dice cómo va a ser ese proceso, en ningún momento te dice nada de este proceso, ¿no? Claro, pensando en que solo los salvos entran, pues esto es más difícil de entender. Tal vez, si los que entran en el milenio son todos los vivos, sería más fácil explicarlo. Es decir, si en el milenio, los que entran al milenio no solamente son aquellas personas que sobrevivan a la gran tribulación y que son salvos, sino que entran todos los que sobreviven, pues esta iniciativa y esta dinámica es mucho más fácil de explicar. Porque es verdad que los profetas, lo hemos estado viendo, nos ponen un reinado de parte del Señor idílico, en el sentido de que Él ofrecerá paz, justicia, equidad, prosperidad para todo el mundo, Satanás está atado, etcétera, etcétera. Pero claro, la Biblia lo ve desde el punto de vista del rey. Desde el punto de vista del rey, que es el Mesías, se le da todo el enfoque a él. Él es el que está administrando eso. Pero la Biblia no nos dice cómo las personas que están en el milenio están reaccionando a ese reinado absoluto. No nos lo dice la Biblia. No nos dice si todos lo aceptan o no. Hay ahí un vacío también. Vamos a ver un par de textos. Uno está en el profeta Miqueas. Vamos a ver allí Miqueas. Miqueas 4, del 1 al 5. Está hablando de este tiempo, ¿verdad? También, el reinado universal de Dios. Miqueas 4, del 1 al 5 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecida por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Mirad, vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Jacob, nos enseñará en sus caminos,
y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado esto. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Bien, aquí Miqueas la sensación es que habla de naciones, habla de una exigencia que hay hacia las naciones de ir al monte, que es la preferencia total, y el centro, que es Jerusalén. Habla de que hay una corrección, y no nos dice en ningún momento que esto es después de que una generación han pasado y ya han nacido hijos, y esos hijos ya que han nacido no salvos están haciendo esto. No, sino que parece que esa es la dinámica del reino, que Jesús tendrá que impartir justicia y que habrá una exigencia a las naciones. Vamos a leer otro pasaje que está en Zacarías. Zacarías capítulo 14. Zacarías 14, a partir del versículo 16. Zacarías 14 y 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, ¿qué? No vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto, incluso menciona Egipto, no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá plaga con que Jehová herirá a las naciones que subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová, y en las ollas de las casas de Jehová serán como a los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Bien, Zacarías, en el versículo 16, parece que dice que hay quienes sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Parece? Bueno, lo dice, pero parece en la interpretación, quiero decir. ¿Y esos son creyentes? El pasaje no parece que diga eso. Aparentemente el pasaje no parece que diga que todas esas naciones que están subiendo son creyentes. Ni siquiera dicen que están haciendo esto de una forma, digamos, voluntaria, sino que hay una exigencia. Si tomamos el Salmo 2 nos dice que Jesús regirá las naciones con vara de hierro. Por tanto, como digo, se ve muchas veces desde el punto de vista del rey. Y el rey impartirá esa justicia que será obligatoria para todos. Ahora, ¿qué nos dicen los pasajes que hemos visto durante varias semanas? Que al final, ¿eso en qué resultará? En que la tierra va a ser bendecida por eso. La gloria de Jehová va a llenar la tierra. La tierra va a ser bendecida. Las personas se van a beneficiar del reinado justo del Mesías. Pero en ningún momento la Biblia nos da mucha información sobre la reacción que la gente tiene frente a eso. Es como si hoy día un gobernante, un presidente de un gobierno de un país, ofreciera un gobierno justo, equitativo, no de paz, que no se gastara dinero en guerras, que no hubiese ejército, que todo el mundo tuviese lo necesario, que cada uno tuviese su propiedad, y te dijera, oye, el resultado es que esta nación es la mejor de la tierra. Pero a lo mejor
no te está diciendo cómo todas las personas reaccionan frente a eso. Puede ser que reaccionen sometiéndose porque no les queda otra, pero otra cosa es que lo hagan voluntariamente. Eso explicaría mejor que después de los 1000 años la inmensa mayoría se rebela contra el Señor y contra su pueblo. ¿Podría interpretarse el sobrevivir con el juicio que nos habla ya el Nuevo Testamento? Es decir, las palabras de Zacarías que dice aquellas naciones que sobrevivieren, se puede interpretar como que ya Zacarías está pensando en esas personas que son los que salen después del juicio del Señor, cabritos y ovejas. Esa es una posibilidad también. No sé si me estoy explicando. O sea, cuando el Señor nos dice en Mateo 25, ¿no?, que de alguna manera fue un juicio separando cabritos de ovejas, ¿no? Y la pregunta es si cabe en nuestra interpretación o si cabe interpretar las palabras de Zacarías cuando dice las naciones que sobrevivieren, como que esas naciones que sobrevivieren son las ovejas salvas que nos dice Mateo 25. Esa es una posibilidad. La otra sería que, pues, no da mucho la sensación de que eso encaje ahí. No da mucho. Y el juzgar y corregir a muchos pueblos de Miqueas, si supuestamente todos los que entran son salvos, hace falta juzgar y corregir a la gente, luego vamos a ver otra cosa. Simplemente estoy soltando estas preguntas. Cuando se describe en Apocalipsis 20, la sensación, por lo menos que a mí me da, es que lucha y mata a aquellos ejércitos involucrados en la lucha en su contra. Es decir, Apocalipsis 20 nos describe que Jesús viene, ¿no? Y viene su segunda venida de forma corporal para juzgar y para poner su trono en esta tierra. Cuando viene, hay las naciones representadas por sus ejércitos y no sabemos quiénes más, están atacando al Mesías, atacando al pueblo de Israel. Han llevado cautivo la mitad, si recordáis, y están presionando. Y el Señor viene y lucha a su favor. Lo que hablamos, ¿no?, que venía con sus ropas teñidas en sangre, etcétera, etcétera. Y la sensación que da es que cuando el Señor viene, por lo menos Apocalipsis 20, no nos da otra información, sino que a los que mata el Señor, a los que destruye, digamos, son aquellos ejércitos, aquellas personas que están contra el Señor, involucrados de alguna manera en eso. Y no a todos. No nos dice eso Apocalipsis 20, no nos da esa información. Apocalipsis 20 podría decir, bueno, pues cuando venga el Señor ejecutará el juicio y separará a unos y a otros. Nos lo podría decir. Sin embargo, no lo dice. O sea, y no a todos los seres humanos que no creen. Y no a todos los seres humanos que no creen. Bien, estas son las dos formas de verlo. Una es que el milenio entran aquellos que son salvos en ese momento y que el Señor a los demás los mata, digamos, como querrá llamarle, y van al infierno, o sea, el castigo eterno, ya está, y entran ellos. Y que durante el milenio, aquellas personas que nazcan, pues necesitan ser salvas también. Ahora vamos a hablar de eso. Y que muchos no lo serán. Y que al final del milenio, la gran mayoría, pues, son los que se rebelan contra el Señor. A mí esa posición me ofrece dudas. A mí en lo personal. Pero también entiendo que la otra posición también ofrece dudas. En el sentido de que parece que los profetas nos hablan de que son las naciones las que entran. Y que ahí habrá una corrección de parte del Señor. Y cuando yo veo eso, cuando yo lo puedo ver así, el proceso que estamos diciendo, que la Biblia no nos describe, de cómo pasamos de el principio todos salvos a la mayoría, casi todos, incrédulos, digamos, pues eso encaja un poquito más, si cabe, en eso, ¿no? El
verso 17 de Zacarías, cuando está hablando de acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, significa que esos que no van a subir no son salvos, porque los salvos van todos a adorar al rey. Se supone. Se supone, ¿no? Sí. Y sobre ellos dice la profecía que el Señor no va a enviar lluvia, por lo cual es una forma de castigo total de la tierra, ¿no? Sí, porque lo que Es dijimos, necesario. él gobierna con vara de hierro. Efectivamente. Entonces, yo esa parte me da más sensación de realidad, de que subirán algunos que no serán salvos. A ver, no es fácil. Yo, por ejemplo, Es una posibilidad, consultando comentaristas y tal, pues casi simplemente hacen referencia a lo de Mateo 25, y ahí es donde hacen ellos donde gira su interpretación, no van a otros sitios, y como digo, como he dicho, ¿no? Como que pasa un poquito de puntilla. Pasamos al siguiente tema. Bien. ¿Habrá pecado en el milenio? Esa es una pregunta que surgió y que necesitamos contestarla también. Vamos a ir por partes. La Biblia guarda silencio sobre el asunto de la salvación durante el milenio. No nos dice la Biblia en ningún sitio cómo va a ser el tema de la salvación. No nos lo dice. Podemos pensar que de una o de otra manera, como sea, será lo mismo que fue pues, desde nuestro padre Abraham, digamos, ¿no? Por fe, y ya está. Ahora, ¿cómo va a ser? No, la Biblia guarda silencio en cuanto a eso. Sabemos que la mayoría, al final del milenio, o sea, que al final del milenio, una gran mayoría se rebelan contra Dios. Claro, ¿eso cómo lo tenemos que interpretar? Como que estas personas, al día siguiente de que Satanás es soltado, se rebelan, que cuando Satanás es soltado pasa un tiempo y ahí son convencidos por Satanás, o que hay muchas personas que no son salvas y en el momento en el que Satanás es soltado se unen. Y aquí podemos asumir que algunos de ellos serán salvos mientras que muchos no lo serán, igual que sucede hoy día. El milenio para nada nos dice que todos van a ser salvos, ¿no? De hecho, la demostración de esto es que al final del milenio la gente se rebela contra Dios y son juzgados por el Señor. Lo vamos a ver cuando lleguemos semana que viene a Apocalipsis 20. O sea, no es simplemente, bueno, no te has portado bien, no, sino que la sensación es que esos que se rebelan contra el Señor y contra su pueblo al final del milenio realmente no son creyentes. Como se llega con lo que decíamos antes, ¿cómo se llega en el milenio? A partir de que todas las personas, siendo creyentes, hacia una mayoría incrédula, no se explica. Esto no se nos explica. O sea, el proceso, si es verdad que al principio del milenio solo entran aquellos gentiles, bueno, aparte de Israel, aquellos gentiles salvos, y al final del milenio tenemos la mayoría, como vamos a ver, rebelándose contra Dios, este proceso es el que no sabemos cómo ocurre y no se explica en ningún sitio. Bien, el pecado. No dice nada de que los que entren vivos al milenio son transformados, por ejemplo, como se dice de la Iglesia. En ningún sitio nos dice que las personas que entran vivas al milenio, sean todos creyentes o no. No se nos dice, en el caso de que fueran todos creyentes, no se nos dice en ningún momento que esas personas son transformadas, como la Iglesia cuando es resucitada, cuando es arrebatada por el Señor, sí, son transformados. Recordáis, ¿no? Pablo en 1 Corintios 15, cuando explica todo esto, un poco lo que habla es que para el cielo necesitamos un cuerpo celestial, y para que ocurra que no haya pecado ya, que no haya maldad y que no haya estas cosas, necesitamos esa transformación, porque la carne no puede heredar el reino de Dios en el sentido espiritual, ¿no? Y unido a eso, pues entendemos que las personas, aunque sean salvas, que entran en el milenio, no tienen todavía un cuerpo glorificado.
Y por tanto, aunque sean salvas, tienen todavía una naturaleza pecaminosa. Bien. Así que, ¿habrá pecado durante el milenio? Puesto que los creyentes vivos que entren en el milenio y todos aquellos que les nacen a ellos, pues van a retener esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Y en eso sí coinciden todos, en que aquellas personas que nazcan durante el milenio, no por nacer en el milenio son salvas ya, sino que necesitan salvarse. De la forma que sea, entendemos que por fe, de la forma que se establezca. Y que no todos son salvos, se ve que al final se rebelan contra Dios. Decir que tal vez hablar de que hay pecado en el milenio debemos de hacer a lo mejor una aclaración, y es que posiblemente no sea como hoy nosotros entendemos el pecado. No sea como hoy nosotros entendemos que el pecado afecta a todas las áreas del ser humano, incluso a la tierra, a la creación y a todo lo que en la tierra hay. Por ejemplo, en el milenio se nos dice que hay muchas cosas que son restauradas. Por ejemplo, pues la creación al principio, cuando nos dice que el lobo morará con el león, con el cordero, etcétera, etcétera. Es decir, sí hay ciertas cosas que ya son restablecidas originalmente. Y cuando hablamos de pecado no podemos hablar de igual que hoy. No podemos hablar igual que hoy. ¿Por qué? Por lo que dije antes, ¿no? Porque el Mesías está en la tierra y porque todos esos beneficios que hemos mencionado ya son reales para los seres humanos. Pero sí retienen esa naturaleza, sería, ¿no?, pecaminosa. Por ejemplo, la descripción del templo que Ezequiel nos describe en capítulos 40 al 48, en el milenio hay sacrificios por el pecado. Se habla de sacrificios por el pecado. Por tanto, las personas puede ser que tengan que seguir ofreciendo. Mirad, Isaías dice: acontecerá en los postreros tiempos, en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Habrá juicio y reprensión. Eso quiere decir que hay posibilidad de haber pecado. Que no va a afectar al curso y a la dinámica del reino. Eso está explicado por lo que dijimos, de que la Biblia incluso te hace ver el milenio mucho desde el punto de vista del rey, de cómo él imparte y no hay oportunidad para nadie. Los descendientes sobrevivientes de la tribulación necesitarán ser evangelizados y discipulados también. O sea, las personas que nazcan, los descendientes de las personas que nazcan en el milenio, esas personas van a necesitar pues que se les hable del Señor y discipularles, también enseñarles. Vimos en Miqueas que muchas naciones van para que se les enseñe a andar en sus caminos, ¿no? Porque desde Jerusalén saldrá la ley para las naciones. Tendrán una naturaleza caída, comentan muchos, y serán capaces de pecar. Por eso la necesidad de juicio y reprensión. No debemos sorprendernos de que haya quienes no crean en Cristo, aunque se encuentren en la misma presencia de Él. Esto siempre ha sido así, ¿no? Cuando nosotros hemos visto, yo qué sé, por ejemplo, la época en la que el Señor más milagros hizo, ¿no? Esto ya lo hemos hecho referencia. La época en la que el Señor más milagros hizo con la nación de Israel, en la que más presente y activo estuvo esa nación o esa generación, en el Nuevo Testamento se dice que era una generación incrédula. Aún la presencia de Dios en la nube de noche y la columna por el día, eso no hizo que, bueno, al revés, la nube del día y la columna por la noche. Eso no hizo que aquella gente siguiera dudando del Señor y rebelándose, al punto de que incluso el libro de Números nos dice, ¿no?, en un momento dado, que Dios dice, allá hasta, no me acuerdo cuántas veces, ¿no?, dice,
hasta tantas veces ya estoy cansado. Como que Dios de aquella generación se cansa ya, ¿no? de tanta rebelión y tantas cosas, ¿no? Y sabemos que aquella generación que estuvo allí, aquella generación de Israel, una generación que fue rebelde, fue incrédula, estaba siempre pensando en el pasado, vivían anclados en el pasado, en lo que tenían antes. Hay que ver y cómo éramos, y qué bien estábamos allí, y cuántos éramos, y no sé qué, no sé cuánto. Y aquella generación, Dios los castigó, y los quitó del medio. Los quitó. Hebreo nos dice que sus cadáveres quedaron en el desierto. Fíjate la situación, ¿no? Cuando Jesús estuvo en la tierra, pues ¿cuántos siguieron al Señor? ¿No? ¿Cuántos siguieron al Señor? Pues muy pocos. Y él hizo milagros, muchos, pero nada. E incluso Jesús, hablando de su venida, cuando él habla de su venida, que en muchas iglesias siempre se ha dicho, bueno, viene un avivamiento, y el avivamiento que vamos escuchando el avivamiento ya pues 40 años, ¿no? Y sin embargo Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es como que lo que la Biblia nos dice es que a medida que las generaciones avanzan, pues no mejora la cosa, ¿no? Es como en el diluvio, cuando Dios después ya decide hacer ciertas cosas, ¿no? Dios crea al ser humano y pasa las generaciones y van empeorando, hasta que el Señor decide ya hacer algo, ¿no? Y en la segunda venida del Señor, la Biblia nos dice, ¿no?, que será como en los días de Noé. No creo que haga referencia a que los días de Noé, o sea, la segunda venida va a ser, para nosotros la debemos interpretar como los días de Noé, porque los días de Noé moralmente se han quedado atrás ya hace mucho tiempo. Si pensamos hoy día, como la idea, creo que es que aquellas naciones que no esperaban el juicio, y los hombres, y pensaban que podían vivir como les daba la gana, y se rieron de Noé, del juicio, y Noé estuvo predicando hasta que el Señor vino, ¿no? O sea, hasta que el Señor mandó el juicio. Y la sensación es esta, ¿no? Y entiendo, o puedo entender que en el milenio ocurrirá otro tanto. El Señor estará ahí, Él impartirá justicia. La Biblia nos dice desde el punto de vista del Rey que Él imparte justicia, paz, prosperidad, equidad, un juicio justo para todo el mundo, prosperidad, todo el mundo tendrá trabajo, todo el mundo podrá disfrutar de su trabajo, tener sus casas, disfrutar de ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se nos ve desde su punto de vista. Pero luego, evidentemente, cuando al final cuando coincide, que no es un tema menor, ¿no?, que Satanás, eso lo vamos a ver la semana que viene, que Satanás es suelto, pues él de alguna manera incita a eso, ¿no? Pero no debemos de pensar solo que el problema es Satanás, que es soltado. Porque, por ejemplo, cuando en Génesis se nos habla que Adán y Eva pecaron, pues no se le echa la culpa a Satanás, se le echa la culpa que le corresponde, pero a Adán y Eva también. Y en el texto, por ejemplo, el texto que tenemos en el Nuevo Testamento más, si cabe, importante en cuanto a la tentación, que es Santiago capítulo 1, cuando habla de que desde que una persona es tentada hasta que peca, pues se pone el proceso de una mujer, ¿no? Desde que se queda embarazada hasta que da a luz, ¿no? Hay todo un proceso, ¿no? Y él dice que cada uno de su propio deseo es atraído y seducido y arrastrado por el mal, etc. Pero si te fijas en ese pasaje tan importante para hablar del pecado, de la tentación y del pecado, o sea, ser tentado no es pecado, ¿no? El problema es responder a esa tentación y al final, pero bueno, no se menciona a Satanás. Santiago no menciona a Satanás para nada. No lo menciona. Él dice que, si lees el texto, lo que te está diciendo es que es tu propio deseo el que cede a eso. Por tanto,
no nos tiene que extrañar que si en el milenio, cuando Satanás es soltado, él aprovechará para, digamos, echar leña al fuego, por supuesto. Pero si yo puedo entenderlo bien, hay un reinado justo del Señor durante 1000 años. Y a lo mejor no todo el mundo está convencido de eso. Tiene que participar de eso porque no le queda otro remedio, digamos. Pero a lo mejor no todo el mundo está convencido. Y cuando Satanás es soltado y tienen otra opción, ¿no? Pues la sensación ¿cuál es? Que la gente, la mayoría, escoge esa opción. ¿Tienen culpa ellos? Sí. ¿Tiene culpa Satanás? Posiblemente también. Porque el texto de Apocalipsis 20 nos va a decir que uno de los propósitos por los cuales Satanás es atado es para que no engañe a las naciones. Pero, y después será soltado y las engañará. Pero sabemos que las personas no son inocentes. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando esas personas van contra el Señor, Apocalipsis 20 lo vamos a ver, cuando van a pelear contra el Señor no les dice, nada, tranquilos, que Satanás os ha engañado. Yo lo voy a castigar a él y a vosotros no. Eso no ocurre. El Señor castiga a esas naciones que van contra el Señor, las mata, y a Satanás también. A Satanás lo envía por fin para siempre al lago de fuego. Y ahí ya por siempre no se va a mover. Así que en esa última rebelión también tenemos otra pista de que a cada uno se le pide su responsabilidad. Y tanto el ser humano como Satanás, los dos tienen culpa. Como decimos, la mayoría de los oyentes tampoco creyó la primera vez que él vino a la tierra. Tampoco creyó la primera vez que vino a la tierra. Muy bien. ¿Alguna pregunta de este segundo tema? Sí, Juan, A mí me viene a la mente cuando la pregunta, ¿habrá pecado en el milenio? Para mí, personalmente, habrá pecado seguro. Porque habrá personas, porque durante todo ese tiempo irán naciendo personas. Y no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. O sea, que ya nacemos pecadores. Por tanto, en ese tiempo seguirá existiendo el pecado. Y necesitaremos, como tú dices, de la salvación. O bueno, o necesitarán los que estén en ese momento. Con la vida de la mano lo más coherente. Más coherente, ¿no? No sé. Durante el milenio, ¿dónde estamos en la iglesia? Eso todavía no... No me digas. Eso no toca todavía. Sí, José María. Yo creo que el pecado no va a existir. Es decir, un momento, no me maté. No va a haber separación con Dios porque va a estar Él entre nosotros. Pero es evidente, la Biblia nos habla de un Dios como un padre y los humanos como una criatura, en el concreto algo más cariñoso, ¿no? Como unos hijos. Pero va a haber gente que no se quiere someter a Dios, a su creador, como Satanás no se sometió, quiso ser igual o superior a Dios. Eso es lo que yo creo. Pecado no va a haber, pero sí va a haber pecados, es decir, desobediencia. La desobediencia. Es lo mismo, ¿no? La desobediencia. Siguiente pregunta. Hay dos tipos de pecado. O comentario. Has planteado, a mí me ha dejado un poco fuera de juego el comienzo del estudio en el sentido de que has planteado dos postulaciones, ¿no? En este caso, ¿no? La postulación de que en el milenio entrarán. Eso es el primer tema. Ahí está, sí, es que eso es lo que me está dejando hoy un poco fuera de juego. En el milenio entrarán todas las personas que hayan quedado vivas después de la gran tribulación, la segunda semana de Daniel, o solo van a entrar Los Israel, gentiles vivos, salvos. Esa es la segunda opción. los gentiles vivos Y salvos. y Y salvos. que sean salvos. Ahí está. ¿Y los que no son salvos qué? Según Mateo 25, son los cabritos que el Señor Eso, juzgará. yo no lo entiendo así, no lo veo de eso de ninguna manera clara. Sin embargo, los otros textos que pusiste, sí, me dan a entender cuando los leo que sí, que ahí va a haber
muchos autores piensan eso, que el juicio este pues será antes del comienzo del milenio, donde todos los vivos serán separados entre los que no son salvos y los que sí son salvos. Y solo los salvos, vivos, gentiles, a partir de Israel, que se volverá al Señor, ¿no? Pintar, pero estamos hablando de... Esos son los que entran, según... Yo siempre... Que hay división A mí de... siempre me han enseñado esta parte. De que A ver, las dos tienen entran. sus lagunas, digamos, Sí, porque no, hay alguna información que no tenemos. dificultad para bueno, pues deja claro eso a la gente, que hay dos postulaciones. Sí, sí, yo creo que lo... Que habrá que Sí. Entonces, torpe soy yo. No. Es que la Biblia no nos da pie para decir así. Sí, yo lo he dicho, que no es un tema que... es curioso, ¿no? Que incluso comentaristas de peso, digamos, y tal, cuando llegan aquí a esta parte, pues... pasan un poquillo de puntillas, ¿no? Claro, es que no tenemos toda la información tampoco, y yo lo entiendo, si tú escribes algo, y yo posiblemente haría lo mismo, ¿no? Si yo no estoy completamente seguro, pues escribir algo y dejarlo ahí para que a lo mejor, pues yo entiendo que a lo mejor pues muchos comentaristas prefieren, si no lo saben bien, pues si no lo saben mejor no lo digan, ¿no? Porque si no, pues puedes confundir más en vez de arrojar luz. Bien, lo de María José eso lo veremos, ¿eh? La iglesia tenemos que verlo porque luego entramos en escena ahí con eso. Semana que viene vamos a intentar terminar el capítulo 20, dar un par de pinceladas con el principio y luego hablar del gran trono blanco, ese último pasaje del capítulo 20. Y ya con capítulo 21 entramos con cielos nuevos y tierra nueva, Jerusalén, celestial y todas esas cosas que tenemos también que explicar, que algunas de ellas tampoco son fáciles, mucho menos. Pero bueno. Bien, pues vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Señor, nos acercamos siempre a ella con temor, con respeto, Señor, entendiendo que son cosas que, sobre todo las que tienen que ver con los últimos tiempos, que no son fáciles de poder entender, como hemos hablado aquí, Señor. Hay muchas cosas de los últimos tiempos que tú tampoco las explicas 100% todas, posiblemente porque pertenecen a tus secretos y a tu forma en la que tú vas a trabajar y administrar las cosas. Pero Señor, nosotros sabemos que, como sea, que al final ocurra, pues será la mejor manera en la que te traiga gloria a ti, será la mejor manera en la que las personas que vivan durante el milenio tengan la oportunidad de conocerte, de servirte, de adorarte. Y aquí vemos también, Señor, la maldad que hay muchas veces en nuestro corazón también, que viendo al Rey y disfrutando de una tierra justa, de una tierra equilibrada, de una tierra próspera para todos, nos sorprende, Señor, que después de disfrutar de todo eso, haya muchas naciones y muchos pueblos, como dice tu palabra allí, como la arena del mar, que se quieran rebelar contra ti. Es un poco, yo por lo menos no lo puedo entender, pero eso va a ocurrir así, porque como estamos hablando, Señor, el corazón del hombre es como es, pero tú, Señor, en todo vas a honrar tu nombre y en todo vas a mostrar siempre tu gracia hacia cada una de las personas. Bendice tu palabra, Señor, en nuestros corazones y como mencionábamos antes, al principio, que estas cosas que estudiamos sobre el futuro, que también nos sirvan para vivir hoy nosotros en el presente. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tus enseñanzas y que tú recibas la gloria y nosotros tu bendición. Amén.